en las manos del Señor este momento especial. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Jesús, papito lindo, Padre Santo, Padre amado, te ponemos en este momento esta clase para que seas tú el que la dirija, para que seas tú el que ponga las palabras en mi boca y puedan llegar al corazón de cada uno de nosotros. Tú conoces ese mensaje que necesitamos para poder seguir caminando, poder seguir avanzando de tu mano, para poderte seguir. Aquí estamos con una sed sedienta de ti, de querer cada día conocerte más, amarte cada día más y servirte con un corazón dispuesto. Pues te abrimos nuestro corazón para que seas tú el que dé ese mensaje. Y a ti, Espíritu Santo, te pedimos que nos ilumine y nos acompañe. Espíritu Santo, ilumínanos y acompaña. Espíritu Santo, ilumínanos y acompáñanos. Y lo cubrimos con la sangre de Cristo, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanitos, esta noche vamos a ver el tema de la doctrina católica. Vamos a hablar un poquito de nuestra doctrina católica. Pero antes de empezar, quería hablarles un poquito de una pequeña historia que cuando la escuché me llegó mucho al corazón, porque a veces nosotros nos desviamos del camino. A medio camino, así es que quisiera que la escucháramos y que cada uno la meditara para poder seguir avanzando en este camino del Señor. Dice, cuenta por ahí en un monasterio nuevo, abad, un monasterio abad son donde están todos los padres superiores del monasterio. Le pide que le mande un monje que le ayude a educar a los novicios. Un monje que sea sabio, prudente, que tenga espiritualidad para que anime a los otros novicios a crecer espiritualmente. Y el abad decide no mandarle uno, no que mandarle 5 monjes. Y cuando el otro le decide y le dice, ¿por qué le manda 5 monjes si él solo le pidió uno? Le dice para que por lo menos uno llegue al monasterio. Bueno, llegaron los 5 monjes y empezaron a caminar estos 5 monjes. Inmediatamente se da cuenta que en una parroquia se queda sin sacerdote, y es una parroquia que está muy cómodamente. De manera inesperada, un monje empieza a sentir muchos deseos pastorales. Empieza a decir, yo no seré un buen cristiano si ignoro esta parroquia. Me voy a quedar aquí para ser el sacerdote de este pueblo. Bueno, se quedó ahí. Entonces siguieron avanzando los otros 4 monjes. Y resulta que un rey se queda sin capellán. Y al darse cuenta, aquel monje le hace la invitación al rey. Y el rey le dice a uno de ellos, le dice que se quédate en mi reino y te daré como esposa a mi hija. Incluso el día que yo muera, tú cederás el trono. El monje quedó reflexionando lo que le había dicho el rey y le dice, yo no sería buen cristiano si desaprovecho la oportunidad de poder influir como rey en todo este pueblo. Y se decidió quedarse. Bueno, siguieron avanzando los otros 3 monjes y ya entrando en el bosque, encuentran una muchacha que los hospeda a los 3, y esos 3 monjes se quedan ahí escuchando la historia de ella, que había perdido a sus padres en la guerra y se quedó huérfana, y ella necesitaba atención y el cuidado de alguien. Uno de los monjes dijo, no sería buen cristiano si no practico la caridad con esta mujer, me quedaré cuidándola. Bueno, se quedó también. Siguieron avanzando ya solo 2 monjes y llegan a un pueblo, los 2 monjes, que antiguamente había sido cristiano, pero ya habían perdido la fe porque habían llegado otras personas con ideas diferentes. Y un monje dijo, yo no seré buen cristiano si no me quedo a evangelizar a este pueblo para que vuelva al camino de Dios.
de tal manera que solo uno llegó al monasterio. Y eso a veces nos pasa en nuestro caminar, hermano. En la vida podemos tener muchas razones, quizás justificadas, del por qué detenernos en nuestro caminar. Pero es importante que nosotros tengamos desde un principio qué es lo que queremos. Si es buscar a Dios, entonces no nos detengamos en cosas buenas, cuando solamente uno es el bueno. Y sigamos las huellas del Cordero. No nos quedemos a la mitad del camino. Tenemos que seguir. Y esto me llegó a recordar cuando hice mi retiro, que fuimos como 60. Y en este momento, gracias a Dios, bueno, solo por ahorita solo yo estoy en el servicio y pues algunos hermanos por X motivo se fueron retirando de la comunidad. Y pidámosle a Dios en este momento nosotros que estamos en este camino, que en lo que seguimos caminando, no vaya a ser que nos quedemos como se quedaron varios hermanos sin seguir el camino del Señor. Bonita reflexión. Bueno, ahora vamos a recordar, hermanos, un poquito de lo que se hablaron en la clase pasada, en las dos clases pasadas, que hablamos de los ortodoxos y anglicanos, sistemáticos y rebeldes. También hablamos de luteranos y calvinistas, sectarios que eran diferentes doctrinas. Ahora vamos a hacer un pequeño resumen de 5 temas polémicos, los temas que separan la doctrina protestante, de los cuales los protestantes no están de acuerdo con la Iglesia Católica. Vamos a hablar un poquito de cada uno de estos 5 temas. Y pues yo los invito también a que investiguen más profundamente, porque para que también no lo vayamos a quedar y de repente vayamos a pasarnos a protestante por falta de información, ¿verdad? Entonces vamos a hablar un poquito de lo que es la salvación. La salvación o justificación, uno de los temas más polémicos con lo que son los protestantes. La doctrina protestante dice que la justificación a la salvación del hombre se alcanza únicamente por medio de la fe. Es Jesucristo y por la gracia de Dios, que el hombre no tiene que hacer nada para obtenerlo. Como vimos, Calvino habla además de la predestinación. Sabemos que no basta solo la fe. ¿Cuántas veces, a veces nosotros también hemos pensado como los protestantes, que como ya hicimos nuestra oración de entrega en el retiro, que ya confesamos con nuestra boca que Jesús es nuestro Señor, ya con eso es suficiente para alcanzar la salvación? Que no importa lo que hago o lo que hacemos o dejamos de hacer. Es decir, que Dios es misericordioso. Y eso es cierto, lo sabemos muy bien, que Dios es misericordioso y que está siempre dispuesto a perdonarnos cada vez que caemos. Por muy grande que sea el pecado, Dios nos perdona por su gran misericordia y su gran amor. Eso es cierto, están de acuerdo con los protestantes y con cada uno de nosotros que eso es cierto. Pero eso no quiere decir que me voy a salvar automáticamente, que lo que yo haga y que los frutos que yo dé no van a contar para mi salvación. La palabra de Dios nos dice bien claro en varias citas. Vamos a leer una cita donde nos habla bien claro, que dice: Él pagará a cada uno conforme a lo que haya hecho. Y eso nos dice en Romanos 2:6. Él pagará cada uno conforme a lo que hemos hecho. O sea, no basta solo la fe. Tenemos que trabajar mucho para la salvación. Y eso nos dice también, vamos a ver qué nos dice San Mateo 7:21.
no todos los que me dicen, Señor, Señor, entran en el reino de los cielos, sino solamente los que hacen la voluntad de mi Padre Celestial. Palabra de Dios. Esto, ¿cuántas veces lo hemos escuchado en las homilías, en la asamblea y cuando leemos la Biblia? Pero a veces solo lo dejamos en la mente, pero no lo llevamos al corazón. Y aquí habla bien claro, no todos los que nos dicen Señor, Señor, entran en el reino de los cielos. ¿Qué dice? No es el que se llena la boca diciendo Señor, Señor, o que yo soy evangélico. No, o no basta con eso. El Señor quiere que demos un paso más, que nos pongamos en acción. En acción. ¿Cuál es el problema? Se recuerdan cuando en una parte de la Biblia que habla de la higuera, cuando fue a buscar frutos y no encontró ningún fruto. No tenía nada. ¿Seremos nosotros esos que no existe en nuestro corazón algún fruto? Jesús no exige una fe de conocimiento. Jesús nos exige una fe de pensamiento y nos exige una fe que nos lleva a acción. Y no hay acción. Si no hay acción, la fe no es verdadera, se vuelve seca. Y eso nos dice en Lucas 17:5. Uno de ellos, al verse limpio, regresó alabando a Dios y a grandes voces. Palabra de Dios. ¿Recuerdan cuando el Señor sanó a los 10 leprosos? Y solo uno regresó alabándolo. Solo uno. Y a veces nosotros nos pasa eso, hermano, que Dios nos bendice cada momento y a veces no damos gracias, no somos agradecidos. A veces se nos olvida las bendiciones que recibimos constantemente. En San Lucas 17:5 dice, muchas veces decimos yo creo en Dios, pero no basta decir yo creo en Dios. Y a veces decimos yo creo en Dios, pero no queremos ir a misa. Pero a veces no queremos tampoco ir a la asamblea. Pero entonces, y dice, yo tengo mucha fe y yo vivo la fe a mi modo. No sé si ustedes han escuchado a muchas personas que dicen, yo vivo mi fe a mi modo, a mi manera. Y a veces nos conformamos con una fe de mente, de labios. Vamos a ver qué nos dice Santiago 2:17. Así pasa con la fe por sí sola. Es decir, si no se demuestra con hechos, es una cosa muerta. Oigan lo que nos dice. Y en Lucas nos dice, en Lucas 17:5, los apóstoles pidieron al Señor, dame más fe. El Señor le contestó, si ustedes tuvieran fe, aunque solo fuera del tamaño de una semilla de mostaza, podría decirle a este árbol, arráncate de aquí y plántate en el mar, y les haría caso. Palabra de Dios. ¿Qué le dijo? ¿Qué le quiso decir el Señor a los apóstoles? Que no tenían nada de fe, porque el granito de mostaza es tan chiquitito. Y él le dice que aunque sea como un granito de mostaza, la fe no es de palabras, la fe nos lleva a hacer obras y cosas difíciles por fe. El que tiene fe, esas cosas difíciles las hace por medio de fe. Muchos dicen, yo creo en Dios y soy salvo, pero no basta solo decir yo creo, hermano. Muchos pastores dicen, si yo me muero, en este momento me voy para el cielo directo. Y no es así. Hay muchas personas protestantes que le he escuchado también que dicen, no, si nosotros lo vamos a salvar y lo vamos a ir en una carroza para arriba. Y yo solo les escucho y digo, Señor, toma su corazón, ábrele su mente porque están tan equivocados. Otros dicen, por fe se salva,
Uno no tiene que ser obras. En Lucas 17:3 dice, tengan cuidado, si tu hermano peca, repréndelo, pero si cambia de actitud, perdónalo. No lo volverá a hacer. Debes perdonarlo. El árbol es el odio, que es algo tan difícil de perdonar. Solo se logra si tenemos fe, y una fe profunda. Esa es la fe. No solo decir yo creo en Cristo y soy salvo. Ahora yo les pregunto a cada uno de ustedes, como yo me pregunté cuando estaba haciendo esta clase, ¿qué has hecho en tu vida por fe? Yo quiero que mediten y que lleguen a su corazón y se pregunten esa pregunta cada uno. ¿Qué has hecho tú en tu vida por fe? ¿Cuántos árboles has movido? Y has plantado en el mar. Puede ser de dos maneras. ¿Qué cosas malas has dejado o han dejado por fe? Puede ser que tenga el vicio del licor y que es un árbol que está enraizado en lo más profundo. Y dice, por amor a ti, arranco este vicio y lo tiro al mar. Y no vuelvo a tomar nunca. Por fe, por amor a Dios. ¿Qué has dejado por fe? Piensen, hermanos, ¿qué han dejado por fe? Por ejemplo, pueden haber dejado la droga, el adulterio, la fornicación, el chisme, las groserías, las malas palabras, la ira, la gula, la pereza, la envidia, y pongan muchas más que tal vez no he puesto. Y todo, díganme cuántos árboles de esos que están enraizados en el corazón de cada uno de nosotros o en tu corazón, que se llama pecado, han arrancado por amor a Dios. ¿Qué árbol has arrancado en el nombre del Señor por fe? Y lo han trasladado al mar. Yo les dejo esto de tarea, que agarren un papel y un lápiz y piensen, ¿qué he dejado yo por Cristo? Piensen en todo este transcurso de su caminar, ¿qué es lo que han dejado? 1, 2, 3, 4, 5, 6 pecados. ¿Qué pecado? ¿Qué cosas malas he dejado por Cristo? Porque no podemos decir que no tenemos cosas malas, que no tenemos pecado, porque ahí estamos mintiendo, porque no queremos reconocer nuestros pecados. Porque la palabra dice, no solo el que diga Señor, Señor, entra en el reino del cielo. Eso es lo que se llama una verdadera conversión. ¿Cuántos decimos, cuando yo estaba en el mundo, era mentiroso? Pónganle nombre. Cuando yo estaba en el mundo, pónganle nombre. Pero después de mi retiro, ¿qué dejamos? Por amor al Señor. ¿Qué hubo? Hubo un antes y un después. Hemos escuchado muchos testimonios que han sido capaces de arrancar de raíz y tirar al mar por fe. Lo triste es que así como hay de esa gente que también dentro de la iglesia no han vivido su fe. Dice tener fe, pero no tienen fe como el granito de mostaza. No han hecho nada por Cristo Jesús. Nos reclama Mateo 26:34. Dice, Jesús le dijo, te aseguro que esta misma noche, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. ¿Cuántas veces nosotros hemos negado a Cristo? ¿Conscientemente o inconscientemente? La fe nos debe llevar a dos cosas. La fe nos debe llevar de apartarnos del mal,
por fe a Dios, por amor a Cristo. La fe nos debe de alejar del mal. Primero apartarnos, después alejarnos del mal. Ahora yo les pregunto, ¿te has apartado del mal por fe? Malas compañías. ¿Qué cosas malas has dejado por fe? ¿Qué vicio, qué pecado has dejado la avaricia por fe? Porque si no estamos haciendo lo que dice Pedro, alejarnos del mal, del pecado, no estamos haciendo nada, hermano. No estamos haciendo nada. La fe nos lleva a dos cosas, a dos acciones. Alejarnos del pecado por fe y hacer el bien por fe. Nos dice el primera de San Pedro 3, del 11 al 13. Aléjense del mal y hagan el bien. Busquen la paz y síganla, porque el Señor cuida a los justos y presta oído a sus oraciones, pero está en contra de los malhechores. ¿Quién podrá hacerles mal si ustedes se empeñan siempre en hacer el bien? Palabra de Dios. La fe no es solo palabras. La fe no solo es mente. Jesús dice que en la vida nos vamos a encontrar con cosas muy difíciles. Y si no fuera por fe, no se haría. ¿Cuántas personas, hermanos, han pasado tal vez un pariente, un hermano, con una enfermedad grande, un cáncer terminal, y por fe han salido adelante? San Mateo 16, 27 nos dice, porque el Hijo del Hombre va a venir con la gloria de su Padre y con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno conforme a lo que haya hecho. Hoy, a lo que hayamos hecho, hermano, no es solo fe. Tenemos que trabajar todos los días. También dice en Romanos 2:6, y pagará a cada uno conforme a lo que haya hecho. Si no hemos hecho nada, no vamos a recibir nada. Tenemos que trabajar. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a trabajar nuestro interior, a trabajar espiritualmente. En Apocalipsis 20:12 dice, y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie, delante del trono, y fueron abiertos los libros, y también otros libros, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados de acuerdo con sus hechos y con lo que estaba escrito en aquellos libros. Debemos reflexionar con todas estas citas bíblicas. En San Pablo nos dice en Filipenses 2:12, por lo tanto, mis queridos hermanos, así como ustedes me han obedecido siempre y no solo cuando he estado entre ustedes, obedézcanme más ahora que estoy lejos. Hagan efectivo su propia salvación con profunda reverencia. Palabra de Dios. Hay que trabajar en nuestra salvación, para nuestra salvación. Si nuestro actuar no es conforme a la fe que decimos tener, si nuestro fruto no son los frutos del Espíritu, no podremos alcanzar plenamente llamarnos hijos de Dios. Tenemos que empezar a trabajar para que nuestra conversión no sea una conversión seca. No basta solo el bautismo. No quiere decir que por hecho de que nos hemos bautizado, porque hay muchos que dicen, yo ya soy bautizado, ya estoy salvado. No basta. Ya estamos salvados y de ahí en adelante ya no tenemos que hacer nada, ¿no, hermano? Dice en Mateo 7:20, de modo que ustedes los reconocerán por sus acciones. Lutero niega y tampoco hay una predestinación como Calvino asegura. ¿Cuántos de los que estamos aquí después del tiempo de conversión? Cristo sí ha cenado con nosotros, pero nosotros no hemos cenado con Él, pues nuestra conversión no ha sido completa.
no le hemos permitido al Señor que nos transforme, que nos pula, que nos moldee, que cambie nuestra manera de pensar para cambiar nuestra manera de vivir. Tenemos que trabajar mucho por nuestra salvación. Y vamos a hablar ahora un poquito del magisterio de la Iglesia, otra polémica muy grande con los protestantes. La doctrina protestante afirma que la Biblia es la única fuente de la verdad y que el Espíritu revela a cada quien su interpretación, que no es necesario que nadie la explique. Niega que la Iglesia es quien mejor puede interpretar y explicarla. Podemos preguntarnos, muchos protestantes también se preguntan, y a veces nosotros que estamos en las iglesias nos preguntamos, ¿por qué la Iglesia y el Papa en particular tienen la autoridad de interpretar y explicar lo que la palabra de Dios quiere decir en asuntos doctrinales? ¿Y quién le ha dado autoridad a la Iglesia y al Papa para proclamar dogmas? ¿Por qué el Papa es infalible en materia de doctrina y moral? Pues la respuesta es porque Cristo le dio esa autoridad cuando le dijo, todo lo que ates en la tierra queda atado en el cielo, y lo que desates en la tierra queda desatado en el cielo. Esto no lo pueden comprender los hermanos protestantes. Ellos niegan esto. Jesús manda a obedecer a los que estaban en esas posiciones, no porque hayan sido santos o porque daban buen ejemplo, sino sencillamente porque tenían el carisma de interpretarlo por la posición que ocupaban. El Papa, cuando define la doctrina recibida de los apóstoles, no lo hace de manera eficaz, no porque sean sabios, sino porque en ese momento él tiene la autoridad como cabeza de la iglesia y tiene el carisma de interpretarlo. Así que el magisterio de la iglesia lo definimos como la expresión con la que la Iglesia Católica se refiere a la función y autoridad de enseñar que tiene el Papa y los obispos, que están en comunión con él. El Código del Derecho Canónico nos dice, se ha de creer con fe divina y católica todo aquello que se contiene en la palabra de Dios, escrita y transmitida por tradición. Es decir, en el único depósito de fe encomendado a la iglesia y además propuesto como revelado por Dios. En esto podemos leer el Catecismo de la Iglesia Católica, el numeral 85 y 86. Se lo dejo de tarea para que lo lean por el tiempo, pero lo leen en la casa y lo analizan. Así que nuestra obligación como católicos y fieles a Cristo y a la Iglesia es creer y defender todo lo que enseña el magisterio eclesiástico sagrado con la plenitud de su fe. Segunda de Tesalonicenses dice 2:15. Así que, hermanos, sigan firmes y no se olviden de las tradiciones que les hemos enseñado personalmente y por carta. Los hermanos separados no están de acuerdo con las tradiciones. Aquí lo dice la palabra. Y no olviden las tradiciones que les hemos enseñado personalmente y por carta. Vamos a hablar otro poquito de lo que es la sucesión apostólica, o otra polémica grande de los hermanos separados. La doctrina protestante rompe la sucesión apostólica al romper con el Papa, al no creer, y con los obispos. Particularmente lo hace la doctrina calvinista, que es totalmente laica.
Nuestra doctrina, como vimos, es una de las primeras clases, como vimos en las primeras clases. Jesús, antes de subir al cielo, le dice a sus discípulos: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. O sea, Él nunca los ha dejado solos ni los va a dejar solos. Todos los días hasta el fin del mundo. Y en Mateo 28, 20b nos dice: y enséñales a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No les dice que estará con ellos hasta que se mueran, sino hasta el fin del mundo. Él sabía muy bien que ellos no iban a vivir hasta el fin del mundo, porque ¿por qué es sucesión apostólica? Vamos a ver cómo se ordenan los sacerdotes, cuándo y por qué. La Iglesia Católica se ordenan los sacerdotes a través de la imposición de manos. No es que ellos eligen. Vamos a ver cómo el Señor, por medio de un instrumento, ha mandado a Moisés para que se deje ayudar de otras personas, para que delegue, funcione dentro del pueblo de Israel. Y eso lo vemos en Éxodo 18, 19. Escucha bien el consejo que te voy a dar, le dice el suegro de Moisés a Moisés. Escucha bien el consejo que te voy a dar y que Dios te ayude. Tú debes presentarte ante Dios en lugar del pueblo y presentarle esos problemas. A ellos, instrúyelos en las leyes y enseñanza y hazles saber cómo debe vivir y qué deben hacer. Por lo que a ti toca, escoge entre el pueblo hombres capaces que tengan temor a Dios y que sean sinceros, hombres que no busquen ganancias mal habidas. Y a uno dales autoridad sobre grupos de 1000 personas, a otro grupo de 100 y a otro sobre grupo de 50 y otro grupo de 10. Palabra de Dios. Escuchen cómo le dice el suegro de Moisés a Moisés, guiado por Dios, que él tiene que encargarse de las cosas más pesadas y encargar a otros que sean de buena fama, hombres correctos, que se encarguen de los grupos de 100, de 50, de modo de que el pueblo tenga dónde acudir. Eso es lo que dentro de la Iglesia Católica tenemos, como los obispos y los presbíteros en la Iglesia Católica. Los obispos son los encargados de los cargos generales. Los presbíteros se encargan de lo que se llama la parroquia. O sea, en la parroquia son los grupos que menciona de 10, de 100, de 50. En la cita bíblica, en los números 27, el 15, capítulo 27, versículo 15, dice: y Moisés dijo al Señor, Dios y Señor, tú que das la vida a todos los hombres, nombra a un jefe que se ponga al frente de tu pueblo y lo guíe por todas partes para que no anden como rebaño sin pastor. El Señor respondió a Moisés: Josué, hijo de Nun, es un hombre de espíritu. Tómalo y pon tus manos sobre su cabeza. Luego preséntalo ante el sacerdote Eleazar y ante todo el pueblo, y dale el cargo delante de todos ellos. Palabra de Dios. Escuchen, ¿qué dice Moisés al Señor? Quiere un pastor para el pueblo, para que el pueblo no ande como un rebaño sin pastor. ¿Qué le responde el Señor?
elige un hombre. Entre todos elige un hombre. O sea que para ser pastor del pueblo de Dios, no es que la persona elige, se elige ella misma y dice, yo soy pastor, sino que Dios ha colocado como ministro del pueblo. Es el que imponga las manos sobre él, y en caso lo hace sobre Josué, que es el que elige, no es cualquiera. Entonces dice que no quiere que ande como un pastor. Y en el Antiguo Testamento Dios tiene un pueblo elegido, pero ese pueblo no andaba como ovejas sin pastor, tenía quien lo guiara. Moisés delegó funciones a otro. Ustedes han escuchado que en la orden sacerdotal se imponen las manos. Así es que Dios elige a sus pastores dentro de la iglesia. En Deuteronomio 34:9 nos dice, y Josué, hijo de Nun, recibe de Moisés sabiduría, pues Moisés puso sus manos sobre él. Así que los israelitas le obedecieron y hicieron como el Señor había ordenado a Moisés. Estaba lleno del Espíritu Santo y Moisés había puesto sus manos sobre él. Así es que se eligen los pastores, no es que ellos se eligen. Y se compara con Hechos 6:6. Luego dice, luego los llevaron a donde estaban los apóstoles, o sea, los obispos, los cuales oraron y le pusieron las manos. Que no es cualquiera que puede imponer las manos. En nuestra iglesia solo son los obispos. Es semejante cuando se imponen las manos en el Nuevo Testamento. En el antiguo, el pueblo de Dios se hacía, decía en Éxodos, decía que el nuevo pueblo de Dios también se hace y se comprueba. No es que cualquier se puede hacer pastor, solo agarrar la Biblia y voy a predicar y ya soy pastor. Los presentaron, dice, los apóstoles y le impusieron las manos. Ahí eligieron a los diáconos, a los apóstoles que habían sido consagrados por el Señor. Qué triste que hoy cualquier persona agarra la Biblia y dice, yo soy pastor, y dice a predicar. Y por eso hay muchas personas confundidas, engañadas. En Hechos 8:18 nos dice, Simón, al ver que el Espíritu Santo venía, cuando los apóstoles imponieron las manos a la gente, les ofreció dinero. Simón quería que le impusieran las manos. No es cualquiera que puede imponer las manos. Él quería comprar. Qué engañado estaba. Hechos 1, del 2 al 3 dice, un día mientras estaban celebrando el culto del Señor y ayunando, el Espíritu Santo dijo, sepárenme a Bernabé y a Saulo para el trabajo al cual los he llamado. Entonces, después de orar y ayunar, les impusieron las manos y los despidieron. Elegidos. No es cualquier hermano. Eso se llama sucesión apostólica. A Pablo le impusieron las manos. Pablo le pone las manos a Timoteo. Eso es lo que se llama sucesión apostólica. Pablo no podía imponer las manos mientras a él no le iban impuesto las manos, Ananías. Después que ya le impusieron las manos, él se las puso a Timoteo. Y eso es la sucesión apostólica. Y eso es lo que hay en nuestra iglesia, que solo los obispos pueden hacer, imponer manos. Solo que el obispo autorice a un sacerdote puede imponer manos. Mientras no puede. Y los hermanos separados, pues ellos se eligen, predican, y no es así. Qué equivocados están. Vamos a hablar un poquito del sacerdocio, que es
tema donde hay muchos problemas, polémicas con los protestantes. La doctrina protestante, especialmente los calvinistas, dicen que no se necesita otro mediador entre Dios y los hombres, más que Jesús, y que todos participamos del sacerdocio de Cristo. Nuestra doctrina tiene razón. Es decir, que Jesús es el único mediador. Eso es cierto, es verdad. Hasta ahí ellos están bien. En 1 Timoteo 2:5 dice, porque no hay más que un Dios y un solo hombre que sea el mediador entre Dios y los hombres. Es correcto. Oiga lo que dice la palabra. Y en Hechos 4, del 14 al 5 nos dice, Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro gran sumo sacerdote que ha entrado en el cielo. Por eso debemos seguir firmes en la fe que profesamos, pues nuestro sumo sacerdote puede compadecerse de nuestra debilidad, porque él también estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros, solo que él jamás pecó. Palabra de Dios. También está en lo cierto. Al decir los hermanos separados, al decir que todos somos sacerdotes. Eso es verdad, todos somos sacerdotes. Pues por el bautismo participamos en el sacerdocio de Cristo, por medio del bautismo. Esta es la cita que usan los hermanos separados, que todos somos sacerdotes. Y todos somos sacerdotes, eso es verdad. Entonces, no solo, pero aquí es donde yo le preguntaba a un hermano separado. Entonces, no solo el pastor debe cobrar el diezmo, lo debemos cobrar todos nosotros, porque todos somos sacerdotes. Y solo se puso a reír, ya no me dijeron nada. Y en 1 de Pedro 2:9 dice, pero ustedes son una familia escogida, un sacerdocio al servicio del rey, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Y esto es así para que anuncien las obras maravillosas de Dios, el cual lo llamó a salir de la oscuridad para entrar a la luz maravillosa. Oigan lo que nos dice el Señor. Este sacerdocio del que habla Pedro es el que se llama sacerdocio común de los fieles, porque hay dos tipos de sacerdocio. Este es el sacerdocio común, que todos lo tenemos, porque todos somos sacerdotes comunes de los fieles. Porque somos aquí no está hablando de que sea consagrado para ejercer el ministerio, de ofrecer sacrificio para la expansión de los pecados. Aquí está hablando de que somos sacerdocio común de los fieles. Común de los fieles. En resumen, todos ustedes y yo, cuando fuimos bautizados, nos consagramos a Dios, sacerdocio común de los fieles. Cuando ya somos bautizados, podemos pedir a Dios como Padre porque ya somos hijos. Ya podemos pedir por nuestros padres, por nuestros hermanos, a Dios. Y Dios escucha nuestras oraciones. Pero ese es distinto a que vaya a celebrar la misa o que vaya a confesar. Porque no tenemos el sacerdocio ministerial, que es el otro sacerdocio. ¿Y qué significa el sacerdocio ministerial? Aquel que presta un servicio, ejerce un ministerio en función del pueblo. Eso es muy distinto. Esto que dice San Pedro estaba antes en el Antiguo Testamento, en Éxodo 9, del 4 al 6. Y leo para ustedes. Ustedes han visto lo que yo hice con los elegidos y como los he traído a ustedes a donde yo estoy, como si vinieran sobre las alas de un águila.
Así que si ustedes me obedecen en todo y cumplen mi alianza, serán mi pueblo preferido entre todos los pueblos, pues toda la tierra me pertenece. Ustedes serán un reino de sacerdotes, un pueblo sagrado a mí. Dile todo esto a los israelitas. Los tendré como algo propio, dice, personal. Eso es consagrado a Dios. Será para mí un reino de sacerdotes y una nación que me es consagrada. Esto significa sacerdocio común de los fieles. Pero en el Antiguo Testamento, también los judíos era un pueblo consagrado. Entonces, todos los pueblos, al ser consagrados, tenían el sacerdocio común. ¿Por qué? Lo tenían todo. Todo lo tenemos. Pero ahora hay otro sacerdocio en el Nuevo Testamento, que es lo que no han leído los protestantes. Hay dos. El común de los fieles, cuando ha sido consagrado a Dios, y viene el segundo, el sacerdocio ministerial. Es lo que los protestantes no saben distinguir. Todo el pueblo de Dios, al ser bautizado, ha sido consagrado a Dios. Eso se llama sacerdocio común de los fieles. Pero el otro sacerdocio ministerial, que entre todos los consagrados a Dios, se toma a uno para que ofrezca en nombre del pueblo un sacerdocio para el perdón de los pecados. Se escoge en medio de todos los sacerdocios, de los sacerdocios de los fieles, sacerdotes de los fieles, a uno, que ese es el ministerial, es el que ellos no entienden. Por ejemplo, dice en Levítico 16:32, el sacerdote que haya sido escogido y a quien se le haya dado plena autoridad para ocupar el lugar de un padre como sacerdote, celebrará el rito para obtener el perdón de los pecados. Se vestirá con la ropa de lino consagrada. Existe el sacerdocio ministerial, como lo hacía el pueblo judío. Como el pueblo judío sacaba entre los sacerdotes comunes de los fieles, que eran todo el pueblo consagrado a la vez, lo sacó a uno para consagrarlo y darle una misión especial para ofrecer el sacrificio por los pecados. Al que hayan ungido, a ese se le llama sacerdote ministerial, que es muy diferente. Ya es distinto al consagrado para ser sacerdote. Aquí está la tarea del sacerdocio, del sacerdote ministerial, porque ellos tienen una tarea muy especial y muy diferente. Hará la expansión, se vestirá con la vestidura del ungido. Vean la diferencia del sacerdocio común, que lo tenemos todos, con el sacerdocio ministerial, que era la expansión. ¿Qué es expansión? Es el sacrificio para el perdón de los pecados, para que vean el trabajo del sacerdocio ministerial, que es distinto al del sacerdocio común de los fieles, que es lo que los hermanos no pueden entender. Y de ahí hablamos de los sacramentos, de los 7 sacramentos. La doctrina protestante solo admite 2, la cena del Señor y el bautismo en los sacramentos. Y de ahí ellos no creen en los demás 7, en los demás sacramentos. Usted sabe que nosotros tenemos 7 sacramentos, donde es el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, la confesión, la unción de los enfermos, la orden sacerdotal y el matrimonio. Entonces, de esto y todos ellos son una manifestación del amor de Dios por sus hijos. El primer sacramento se llama bautismo. Quien los
habló del bautismo. Primer ejemplo lo tenemos en San Marcos 1, del 9 al 11. Por aquellos días Jesús salió de Nazaret, que estaba en la región de Galilea, y Juan lo bautizó en el Jordán. Y en el momento de salir del agua, Jesús vio que el cielo se abrió y que el Espíritu bajó sobre él como una paloma. Nos habla que Jesucristo, él mismo, al bautizarse por medio de este sacramento, recibió la gracia de Dios. Aquí no es porque Jesús no tenía la gracia. Aquí vemos que Jesucristo se bautizó para tres cosas. El bautismo se abre, dice, las puertas del cielo. ¿Para qué se abren las puertas del cielo? Para enseñarnos que a todo bautizado se le abren las puertas del cielo. Segundo, cuando uno se bautiza, recibe el Espíritu Santo. Vio que venía el Espíritu Santo sobre él en forma de paloma. Aquí nos dice que para recibir el Espíritu Santo debemos bautizarnos. Y tercero, cuando uno se bautiza para ser hijo amado de Dios, se escuchó, dice, una voz en el cielo que decía, este hijo mío amado. Es para enseñarnos que a través del bautizo nosotros pasamos a ser hijos de Dios. Y por eso se llama sacramento, porque vamos a recibir la opción de entrar al cielo. Porque en el bautismo se nos abren las puertas del cielo. ¿Será que vale la pena bautizarnos? Y eso lo dice en San Marcos 1:9. Por tiempo lo voy a dejar que lo lean, hermano. De ahí viene lo que es la confirmación, que nos habla en Hechos 8:4. Felipe les predicó y los había bautizado, y ahora la confirmación. Por eso confirman los obispos, porque la confirmación es de los apóstoles. Felipe no era apóstol, por eso necesita que vengan los apóstoles a confirmar. Por eso la confirmación es propia de los obispos, y el obispo puede delegar a un sacerdote. Cuando los apóstoles se dieron cuenta que Felipe había predicado y bautizado, enviaron a 2 apóstoles, a Pedro y a Juan, los cuales vienen a confirmar. ¿Saben qué significa confirmar? Es confirmar. Es confirmar. La confirmación es imponer las manos para que se reciba el Espíritu Santo. Esa es la confirmación. De ahí está también lo que es la confesión. Nos enseña donde nosotros tenemos que confesarnos. Y esto lo habla en Hechos 19:18. También muchos de los que creyeron llegaron a confesarse públicamente todo lo malo que antes había hecho. Los protestantes dicen que este sacramento no es importante porque Cristo ya murió por mí. Cristo derrama su sangre en la cruz por el perdón de los pecados. Es cierto eso, y es muy cierto, pero luego para que ese perdón de los pecados llegue a nosotros, tenemos que hacer 2 cosas. Primero, reconocer, y después confesarlo. Y eso solo tiene autoridad los sacerdotes de confesar. Pues el otro sacramento es la Eucaristía. La Eucaristía en Juan 6:51 dice, yo soy ese pan vivo que ha bajado del cielo. Quien come de él no muere. La Eucaristía es un pan vivo, no es un pan muerto, como dicen los protestantes. Es un pan vivo de lo que ellos están perdiendo. Y dice en Juan 6:53, les dijo, les aseguro que si ustedes no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tendrán vida. ¿Qué es lo que no entienden los protestantes? Ellos no tienen vida, no comen el cuerpo y la sangre, porque eso es, ahí está Cristo vivo, no es un símbolo.
Y es lo que ellos no quieren entender. No sé qué es lo que no entienden. Está también la unción de los enfermos. En Santiago 5:13, si alguno de ustedes está afligido, que oren. Si alguno está contento, que canten alabanza. Estos, algunos enfermos llaman al presbítero de la iglesia para que lo unja con aceite y le quede perdonado los pecados. Y si Dios quiere, le da la salvación. Unge con el aceite, eso se llama unción de los enfermos. También hablamos de la orden sacerdotal, que es otro sacramento del que ellos no creen. Y Lucas 22:19 nos dice, después tomó el pan en sus manos y habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio a ellos, diciendo, esto es mi cuerpo, entregado a la muerte en favor de usted. Hagan esto en memoria mía. Cristo le da la orden. ¿Para qué? Esa es la orden sacerdotal. Por eso se llama orden sacerdotal. Y después, el último, el matrimonio, donde nos habla en Hebreo 13:4, que todos respeten el matrimonio y mantengan la pureza de sus relaciones matrimoniales, porque Dios juzgará a los que cometan inmoralidades sexuales y a los que cometan adulterio. Palabra de Dios. Todos los 7 sacramentos están en la Biblia, con cita bíblica, cada sacramento. ¿Qué es lo que ellos no pueden entender, hermano? ¿Qué es? Pues nuestra iglesia está completa. Y demos gracias a Dios que estamos en la iglesia real, la iglesia de Dios. Nosotros tenemos que orar mucho por ellos. Y a veces me da no sé qué lastimosamente que muchos de los que somos católicos y tenemos personas, amistades o familiares que son protestantes, vamos a la iglesia protestante y poco a poco nos vamos alejando de la iglesia católica y nos volvemos protestantes. ¿Qué será? ¿Será por ignorancia? ¿O será porque no conocemos en realidad nuestra iglesia? No leemos la palabra, porque en la palabra está todo, en la Biblia. Tenemos que orar mucho y leer la palabra para poder crecer espiritualmente y poder amar a Dios con todo nuestro corazón y poder ir a misa y tomar el cuerpo y la sangre de Cristo, que nos da vida. No estamos muertos, estamos vivos, porque ahí está Cristo. No es un símbolo, es real, hermanos. Este tema me habló muchísimo. En cada tema me habló mucho. Y más que todo, en el árbol, en lo que nosotros debemos trabajar, arrancar de raíz. Y uno de los árboles que más me costó arrancar de raíz es la soberbia y el orgullo. Incluso estoy trabajando en eso. Esa es una herencia quizás de mi familia. Pero cuando yo conocí al Señor, sentí ese deseo de no decir es por tradición, es por herencia, no, que arrancar de raíz esa soberbia. Y esa soberbia solo se puede arrancar primero por fe y amor a Dios y pedirle que Él nos ayude y nos dé la fuerza para poder arrancarlo de raíz, ese pecado que no nos permite ser felices y no nos permite hacer felices a los demás. Bueno, hermanos, hasta aquí llega la clase. No sé si el hermano Nelson va a decir algo. No, hermano, cerramos. Gracias. ¿Va a decir algo o entregamos la clase? Bueno, ok, vamos a ponernos en oración, vamos a entregar esta clase y vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Jesús, Padre bendito, Padre amado, en este momento
yo te quiero poner toda esta familia que tú nos has puesto, que miércoles a miércoles se conecta con esa sed de quererte conocer, de quererte amar y de quererte servir. Que seas tú, Señor, que entres al corazón de cada uno de ellos, que entres en el hogar de cada uno de ellos y que les des esa fe firme y que le hables a su corazón. ¿Qué árbol está aún dentro del corazón de cada uno de ellos que se necesita arrancar y tirarlo al mar? Que seas tú, Señor, en esta noche que le hables a su corazón para que puedan, Señor, tener esa salvación y poder llegar a ti, Señor. Toca su corazón, Señor. Ayúdalos en su conversión, en su cambio espiritual. Que cada día te sigan, que cada día caminen de tu mano. Te lo dejo en tus manos, Señor, para que seas tú el que obre, para que seas tú, Señor, el que los transforme y nos llene de tu luz, de tu fuerza. Gracias, papito lindo, por tu amor, por tus bendiciones. Te alabamos, te glorificamos y te exaltamos. Y nos quedamos con la oración excelente que tú nos has dejado diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, haga, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quien nos ofende, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Y a ti, mamita linda, tú que intercedes por cada uno de nosotros, te pido que intercedas por cada una de las peticiones de nuestro hermano que han hecho y por aquellas que no hemos hecho. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y lo cubrimos con la sangre de Cristo, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.